Les pido disculpas, no sé qué ha pasado. Se me fue el internet, entonces se me desconectó la grabación. Lo tendré que hacer en dos audios. Continuamos diciendo sobre la virtud de la justicia, que la justicia significa dar lo que el otro merece. La justicia religiosa, dar lo que Dios merece. Y en esto no nos hacemos problema, porque para eso tenemos la Biblia, la revelación pública. Ahí está escrito lo que Dios merece, lo que Dios pide, cómo nosotros debemos rendirle culto a Él, cómo debemos cumplir el primer mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón. Simplemente es cumplir. Ya es hora de que vayamos entendiendo, no, aunque yo creo que ya lo hemos entendido, pero doblegando nuestra voluntad humana. ¿Cómo nosotros vamos a pretender que Dios nos responda a todo lo que le pedimos si nosotros no le damos nada? Que ni siquiera vamos a misa, pero ni siquiera una hora, hora y media a la semana le damos al Señor, porque nos gana la pereza. Pereza de, mire, hay gente que le da pereza hasta de bañarse, arreglarse, salir de la casa para ir a la iglesia, y a veces hasta la iglesia está a la vuelta de la esquina, pero les gana su voluntad humana. A mí me escandaliza ver personas que llegan y que piden oración y que tienen este problema y que tienen este otro y que ya no pueden más y que cómo hacen y que todo y que se van a volver locos y que se quieren quitar la vida, pero no son capaces de rezar un rosario, de hacer un momento de oración, de darle a Dios lo que Dios merece. Y como si ellos merecieran, entonces sí reclaman, ve qué bonito. Ve qué bonito, como si ellos merecieran, como si Dios está obligado a darles lo que piden. Entonces sí, y si Dios no les da, reclaman y amenazan. A mí me hace gracia porque amenazan a Dios de que van a dejar de creer en Él, de que se van a separar de Él, como si ya no estuvieran separados hace años. Tenemos que meditar. Y ahí tenemos que cuidarnos, porque si hay un pecado de los 5 que dice la Biblia, y es más, de los 5 pecados que dice la Biblia, que traen castigo, que ellos mismos jalan castigo del cielo, 2 de esos pecados se refieren al trato que debemos darle a los pobres y a los súbditos, a los empleados, a los que dependen de nosotros. Son pecados que se convierten como un imán, como un pararrayos, jalan el castigo.
Y no es que Dios castigue, es que el mismo pecado produce su propio castigo. Padre, tenía una empresita, se me arruinó. Padre, perdí la casa. Padre, habría que ver si en esa casa había un nido de injusticias. Habría que ver si en esa empresa o en ese negocito se maltrataba al pobre, se oprimía a los empleados. Habría que ver si ahí reinaba la injusticia. La otra virtud, la fortaleza. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Dice la palabra de Dios: mi fuerza y mi cántico es el Señor. Salmo 118, 14. Y dice también en Juan 16, 33: en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Claro. Por eso antes habíamos meditado las virtudes teologales. Porque cuando se tiene fe, cuando se tiene o se vive de la esperanza, y cuando se vive en el amor, surge entonces la virtud de la fortaleza. Mi fuerza y mi alegría es el Señor. Sí, en este valle de lágrimas, en este mundo lleno de tribulaciones, siempre estaremos animados, siempre nos mantendremos firmes en esa determinada determinación de seguir adelante en la conquista del reino de Dios, porque Jesucristo nos anima, ya que Él ha muerto y ha resucitado, y con su muerte y resurrección victorioso nos ha dicho: no tengan miedo, ya yo vencí al mundo. La otra virtud, la última de las virtudes cardinales, la templanza. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Dice la palabra de Dios en el libro de la Siráside, capítulo 18, versículo 30.
No vayas detrás de tus pasiones. Tus deseos refrena. En el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad. Debemos vivir con moderación. Así llama la templanza el Nuevo Testamento. Moderación, justicia y piedad en el siglo presente, dice Tito 2:12. Y San Agustín nos explica sobre esta virtud diciéndonos: nada hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, lo cual preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de la templanza, lo que le hace invencible a todas las incomodidades, que es lo propio de la fortaleza, lo que le hace renunciar a todo otro vasallaje, que es lo propio de la justicia, y finalmente lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar subrepticiamente por la mentira y la falacia, lo que es propio de la prudencia. Así es, una vida de moderación, una vida con dominio propio, una vida en donde no solo nos ponemos límites, sino donde ponemos límites a aquellos que dependen de nosotros, sobre todo los niños, los jóvenes. Qué tragedia en los hogares donde los papás no saben poner límites a los hijos, donde los hijos hacen lo que les da la gana. Y peor aún, qué problema cuando los mismos padres se dejan convencer por el demonio, por el mundo y por la carne, que el pensamiento del mundo está bien y que todos los desenfrenos son parte de un mundo nuevo, y que claro, los que ya tenemos años no podemos entender porque vivimos en una época que ya no la comprendemos, porque nacimos en otra época del pasado. Vean, hermanos, si usted quiere seguir a Jesucristo y si usted quiere verdaderamente llevar una vida coherente con la palabra de Dios, usted tiene que entender una cosa: Dios es el que pone las reglas del juego, y nuestra lucha está en someternos a esas reglas. Todos somos pecadores y en todo hemos pecado y seguiremos pecando porque siempre seremos pecadores. El pecado no es tanto el problema es institucionalizar el pecado. El problema es aceptar el pecado y convivir con él. Ese es el problema. Que cometemos pecados todos. Que a veces cometemos pecados garrafales todos. Pero una cosa es un pecado que yo cometa y que al darme cuenta que lo he cometido, llore ese pecado y trate de buscar cómo no volverlo a cometer.
Y otra cosa es que yo cometo un pecado, crea que eso que yo he cometido no es pecado, ni cosquillas me hace porque para mí ya no es pecado. Me han lavado el cerebro, me matrimonio con el pecado, vivo la vida sin escrúpulos y permito que todo el mundo viva esa vida, vive en ese desorden. Y por eso no pongo ni reglas ni límites en mi casa, en mi hogar. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Las virtudes humanas, sigue diciendo el catecismo, mediante la educación, mediante actos deliberados y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios, forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz en practicarlas. Ser una persona virtuosa es feliz porque practica lo que lo hace digno, lo que lo llena de satisfacción. Pero tiene que saber que esas virtudes deben de irse asumiendo progresivamente mediante la educación, mediante actos concretos, bien pensados, bien medidos, y sobre todo mediante la perseverancia en esos actos buenos. Una perseverancia mantenida siempre con la ayuda de la gracia de Dios. Por eso tan necesaria la fe, la esperanza y la caridad. Por eso tan necesaria la religión, vivir la vida espiritual. Para el hombre herido por el pecado, no es fácil guardar el equilibrio moral. Vean que el mismo catecismo, comprende que no es fácil para nosotros. Somos pecadores. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza. ¿Ven? El catecismo nos dice lo que yo acabo de decirles. La importancia de la religión, de una vida espiritual. La oración, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones a amar el bien y a guardarse del mal. Pongamos de nuestra parte para que el Señor entonces escuche nuestra voz cuando clamamos a Él. Ya nosotros no podemos ser como aquellos que ni porque vino Juan se convirtieron, ni tampoco cuando vino Jesús. Nosotros tenemos que ser como esos, sí, como las prostitutas, como los recaudadores de impuestos, o sea, los ladrones. Eso es lo que quiere decir. Y podríamos ampliar
como cualquier otro pecador. Nosotros debemos ser como esos, que precisamente por nuestro pecado, porque nos reconocemos, entonces ese mismo pecado, la humillación que provoca, la sed de felicidad que nos hace sentir, nos lanza al esfuerzo de ir construyendo una vida en la divina voluntad, dejando a Dios ser en nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, los amo con toda mi alma. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.